nos piden evaluar cada una de las tres combinaciones. Aviso de cómo se da cada combinación usando dos notas diferentes que son equivalentes. Aquí tenemos 8 elige 6, aquí tenemos 12 elige 9, y aquí tenemos 12 elegir 3. En el caso más general, cuando tenemos n elegir r, esto igual n dividido por r. Por lo tanto que solo se pide que evaluemos estos. Quiero mencionar que las combinaciones ocurren en el teorema binomial, así como en la combinatoria y la probabilidad. Para poner algunos significados detrás de estos cálculos, si no hemos elegido R, esto le da el número de maneras de seleccionar los artículos R de n artículos distintos cuando el pedido no importa. Otra manera de pensar en esto es n elegir R da el número de maneras de que puede formar grupos de tamaño R a partir de n artículos distintos. Entonces, por ejemplo, para 8 elegir 6, este valor nos dará el número de formas que podemos formar grupos de 6 personas de 8 personas. Para evaluar esto a mano, el numerador va a ser 8. El denominador va a ser 6. Y luego tendremos 8, 6. Entonces esto sería 8. Dividido por 6. x2. Una forma de asegurarse de que establecemos la combinación correctamente es si ignoramos los factoriales por un momento. Aviso como 6 más 2 es igual a 8, y esta propiedad debe siempre ser verdadera si configuramos la combinación correctamente. Ahora, hay una pareja de maneras de evaluar esto. Si nada más, debemos ampliar los factoriales. Vamos adelante y hagamos eso. 8. Igual 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, 6. Igual 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1, y 2. Igual 2 por 1. Este es tipo de largo camino. Tomaremos un enfoque más corto en el próximo ejemplo, pero todavía funciona. Ahora simplificaremos esto. 6 6 simplifica a 1, 5 5, 4 4, 3 3, 2 2, 1 1 y no hemos terminado. Aviso de que 8 y 2 comparten un factor común de 2. Hay 1 2 hexaneutones 2 y 4 2 hexaneutones 8. Aviso de cómo el denominador solo contiene factores de 1, y el numerador es 4 por 7, lo que nos daría 28. Otra vez, pone un significado detrás de este valor. Si tenemos 8 personas y estamos formando grupos de 6, podemos formar 28 grupos diferentes. A continuación, tenemos 12 elige 9, así que el numerador será 12. El denominador tendrá dos factoriales. El primer factorial es 9. El segundo factorial será, ¿qué serán 3? Ahora, para simplificar podemos tomar un enfoque ligeramente diferente. Aviso como tenemos un 9 en el denominador. Cuando comienzo a ampliar 12, tendré 12 por 11 por 10. Pero aviso cómo serían los factores restantes 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, que es lo mismo que 9. Así que voy a parar aquí y escribir esto como 9. Y luego para el denominador, dejaré 9. Y expandir 3. 3 por 2 por 1. Aviso en este formulario, es menos escrito, y 9. 9. Simplifica a 1. Y aviso que 12 contiene un factor de 2 y 3, para que podemos simplificar esto además. Hay 1 3 hexaneutones 3 y 4 3 hexaneutones 12. Ahora podemos simplificar el 2 y el 4. Hay 1 2 hexaneutones 2 y 2 2 hexaneutones 4. Otra vez, tenga en cuenta que el denominador es ahora 1, así que quedamos con 2 por 11 por 10 que igual 220. Así que una forma de pensar en este resultado es si tenemos 12 personas y estamos formando grupos de 9, podemos formar 220 grupos diferentes. Y ahora para el último ejemplo, tenemos 12 elige 3. El numerador será 12. El denominador va a ser 3. Y el segundo factorial va a ser, o 9. Y antes de hacer un manojo de trabajo innecesario, comparemos esta fracción con esta fracción aquí. Aviso como son equivalentes, y por lo tanto el resultado será el mismo.
Así que esto sería igual 220, solo como el ejemplo anterior. Para entender por qué esto tiene sentido, si regresamos a la idea del grupo, si tenemos 12 personas, y formamos un grupo de 9, porque hay que permanecer 3 personas más que serían lo mismo que formando un grupo de 3. Tan otra vez, formas un grupo de 9, estamos formando un grupo de 3, y por lo tanto el diferente número de grupos en ambos casos sería el mismo. ¿De acuerdo? Espero que encuentre útil esta explicación. Gracias por ver.